Para poder abordar el tema de gestión del conocimiento, existe pues unas escuelas, unas teorías, y las escuelas orientales son las que a mí me llevan una especial atención en la medida que éstas priorizan el tema de la persona como elemento importante y su conocimiento. Ya hemos escuchado de los conocimientos tácitos y los conocimientos explícitos, pero le encuentro una especial atención a esto en la medida en que se valora el recurso humano. Y es por eso que decidí presentarles y compartir con ustedes todo este tema que concierne al aprendizaje organizacional y cómo ésta aporta y es un elemento importante para la gestión del conocimiento. Eh, pues comentarles un poco que, como saben, el conocimiento es siempre el producto del aprendizaje. Sin un conocimiento, todos tenemos un conocimiento que es preciso poder compartirlo. En el compartir encontramos la riqueza para que ese conocimiento se vaya haciendo cada vez mayor y se vaya mejorando también a través de un proceso constante y continuo, ¿no? Entonces es importante poder consultar o preguntarnos o reflexionar personal y en equipo. ¿Qué papel está jugando el aprendizaje en nuestras dinámicas organizacionales? ¿Cómo es que el aprendizaje es un factor importante para nuestra organización? ¿Cuál es la relación en este caso entre la información que vamos generando, entre el conocimiento que vamos transformando y cómo estos aportan a la toma de decisiones, que no es más que la gestión, ¿no? Entonces es importante por ello tener estos puntos en cuenta. Entonces, constantemente podríamos preguntarnos qué aprendizajes podemos recuperar en una biblioteca escolar, qué aprendizajes podemos recuperar en una universidad y qué aprendizajes en una biblioteca nacional. Si podemos identificar fácilmente cuáles son esos aprendizajes que se dan en esta organización, deberíamos también interrogarnos y decir qué papel juegan estos aprendizajes en las dinámicas de nuestra organización. ¿Estamos conscientes de que estos son nuestros aprendizajes y estos aprendizajes está quedando solo limitado a un grupo, a una persona, y no se transfiere a otras? ¿Cuál es esta relación contra la información que constantemente ustedes están produciendo, el conocimiento constante que generan a través de esa información y cómo se gestiona de manera tal que esta información traducida en conocimiento pueda luego ser tomada en cuenta para la toma de decisiones, que es lo que más nos interesa, ¿no? La mejora continua está dada pues precisamente en eso, en tener datos, tener información, generar conocimiento y tomar decisiones a partir de todos estos. Decisiones que contribuyan y favorezcan la mejora de la organización en todo momento, siempre está eso en claro, ¿no? Entonces es importante reconocer que de una fecha, de hace una fecha, se vienen viendo las organizaciones del siglo XXI ya como instituciones que van a ser capaces de crear, desarrollar y difundir todo el tema del conocimiento. Vivimos, y eso lo sabemos de la publicación de hacia las sociedades del conocimiento, que es una publicación un tanto antigua, sin embargo, eh, lo que al interior podemos encontrar como información, vemos que aún nuestra sociedad no está respondiendo a esto que fue del 2005, ¿no? Esta publicación de la UNESCO, y podemos ahí encontrar que es importante en esta sociedad manejar mucho el tema de información, pero sobre todo el tema de conocimiento. Entonces, las organizaciones en estas épocas van a estar más evocadas a eso, a cómo crear, desarrollar, difundir y usar el tema del conocimiento. Y entonces surge algo que llaman las organizaciones inteligentes, como aquellas organizaciones que ciertamente van a tomar decisiones a partir de este conocimiento y de esa información que van recuperando y buscan hacer algo como prospectiva de las situaciones que se van dando, ¿no? Se adelantan a los eventos que están viendo que van a suceder, y lo cual ahorran y reducen un poco las pérdidas que puedan ocasionar cuando estas situaciones no tan favorables nos llega de manera tal que no estemos preparados, ¿no? Un caso latente creo que ha sido el COVID, ¿no? El COVID también nos ha demostrado la capacidad de
acción de algunas que no se tenía nadie pensado, ¿no? Y también es una manera de evaluarnos, afrontar estas situaciones de manera tal que si bien podíamos en un primer momento estar paralizados porque que de un momento a otro nos digan están en casa, no pueden salir por estos motivos, por los otros. Sin embargo, sí es cierto, a mí me pasaba, ¿no? O sea, nos quedábamos paralizados un buen tiempo. Pero luego había que reinventarse, había que replantearnos, había que a partir de la pobre, cuáles son las medidas preventivas para atender esta enfermedad o para prevenirlas en todo caso, cómo es que podríamos nosotros a partir de esto afrontar nuestra vida, eh, entre comillas, normal, la nueva, eh, las actividades que teníamos ya quizás planificadas o actividades rutinarias como casa que debíamos también ha tenido que hacer un alto, replantearse, revisar lo que estaban haciendo, ver qué es aquello que realmente está haciendo de provecho y cómo es que se podría hacer una nueva, eh, una nueva forma de acercarnos a los usuarios de manera tal que no los perdamos, de manera tal que los aseguremos y de manera tal que sigamos en esa labor de atenderles y prestarles la información y el acceso a la información, ¿no? Asimismo, las organizaciones van descubriendo y aprovechando la capacidad que tiene su recurso humano en aprender. Y esto de la capacidad que tiene el recurso humano de aprender, vamos a ver que existen diferentes posturas, existe ciertos miedos también, que como toda persona, y eso es natural, o sea, no es algo para horrorizarnos, no es algo natural, producto de un ser humano, que el cambio también nos lleve a reflexionar y a cuestionarnos ¿qué va a pasar conmigo? Este cambio me va a dejar de a un lado, me va a hacer obsoleto, no me van a considerar a mí como persona, luego me cambian por otra persona, ¿no? Son temores y son preguntas que surgen cuando hay situaciones de cambio y que por eso entiendo yo, existen ciertas reacciones que no aceptan estos cambios. Nosotros tenemos que buscar en nuestras organizaciones, preparar a nuestro recurso para atender a cambio, para que sea capaz de entender los cambios que se vienen, que se dan, ¿no? Y a partir de esos cambios también las organizaciones tienen que aprender a fortalecer a su recurso humano. Y para eso luego veremos dos nuevas corrientes o dos nuevas estrategias que están surgiendo que precisamente responde a estas dos capacidades que debemos tener también para afrontar estos cambios que se van dando. Entonces, las organizaciones tienen que cambiar, ¿no? Desde la toma de decisor, desde el decisor más alto hasta el recurso humano, que es el que está en constante comunicación con nuestros usuarios, en este caso la ciudadanía que se acerca tanto a la Biblioteca Nacional que está en la Javier Prado como a la Biblioteca Pública que está en la Avenida Bancay. Y puedo decirlo con grata emoción, tengo un sobrino de 3 años ahora ha sido amante de la biblioteca pública que está en la Avenida Bancay. Ama su biblioteca y todos los sábados iba a la biblioteca. Pasó esto y siempre había una necesidad de que él quería ir, ¿no? A tal punto que nos hemos visto también en la necesidad de comprar publicaciones porque ya teníamos que adecuar nuestro estilo de vida al interior de casa creando una hora del cuento. Entonces bajaba mi papá, mi mamá, su mamá, mi hermana y yo, todos contando Jessica, que también era una organización inteligente, una organización de este sí, y adecuarse a estas nuevas exigencias para no perder a su usuario clave en este caso, ¿no? Entonces, vemos que el tema de las organizaciones que aprenden, los aprendizajes organizacionales, tienen diferentes y diversas posturas importantes para mí, una en el cual los aprendizajes
organizacionales, personas que trabajan al interior de una organización y cómo éstas, de manera estratégica, conducen a partir de sus aprendizajes los cambios que se dan en la organización. Aunque ustedes eh, no crean, existen también personal, recurso humano al interior de una organización que son estratégicos para los cambios, ¿no? Incluso en la gestión del conocimiento hablamos mucho de, eh, entre comillas lo voy a decir, poder identificar algo así como mapear dónde está ese recurso humano que genera cambios a la organización, dónde está ese recurso humano que produce o que gestiona conocimiento, ¿no? Con otros, diga, voy a decir otra palabra que luego lo mencionaré, con sus comunidades de práctica, esas mejoras. Muchas veces estos cambios, estas mejoras están en las personas. Y pasa que cuando la organización no está preparada para estos cambios, es que a veces el recurso humano migra, se va de la organización y es ese conocimiento que se va con la persona si es que la organización antes no ha tenido bien poder sistematizar estratégicamente este conocimiento, poder transferir ese conocimiento a otras. Y vamos a ver también luego algunas estrategias de cómo hacer esto para que se quede en la organización. Luego la organización también aprende siempre que reconozcamos la capacidad que están en los individuos, ¿no? Y cómo estos perciben a sus propias organizaciones. Es importante que la organización, por eso digo, es importante concientizar al decisor principal que confíe en el recurso humano que tiene, valore el recurso humano y la mejor forma de valorar, creo, hoy en día en nuestro país es pues asegurar que el recurso humano que cuenta con nosotros, reconocerse como una, también escalando dentro sus compensación, vamos a tener muchos días y muchas más viabilidad y comunicación fluida dentro de la organización. Aunque no crean estas cosas que parecen que están dadas de por sí, también han significado muchas veces rupturas tan fuertes y distanciamientos tan graves que luego el recuperarlo no es tan fácil, ¿no? Crea un poco la incertidumbre, crea un poco el desgaste emocional, el desgaste diario que tiene nuestro recurso humano, no solo el que está, digamos, tiene una relación directa con el problema, sino también con los que están al lado, porque somos parte de, al ser una comunidad, al ser una organización viva, tenemos y todos de una u otra manera estamos relacionados con los problemas, con las dificultades, con las oportunidades o con las fortalezas, ¿no? No es que solo ellos están discutiendo, no. Todos somos parte de una organización y como tal somos también de una u otra forma influenciados o repercutidos todo esto, ¿no? Bueno, entonces existe nuevamente el tema con algunos autores sobre lo que es el aprendizaje organizacional. Me gusta cuando Argyris menciona que también existe aprendizaje a partir de los errores, ¿no? Y vamos a ver más adelante que hablan incluso de laboratorio, nuestros, en nuestros premios, las prácticas gubernamentales, pero somos muy pocos los que compartimos aquello que no resultó. ¿Y por qué es importante compartir aquello que no resultó? Y ahí voy a tener seguro detractores porque sí hay personas que dicen, no, ¿cómo vamos a quedarnos simplemente en el hecho de las posibles errores que hayamos podido encontrar al desarrollar algo? Pero no, es que esos errores nos ayudan, en mi caso lo creo, nos ayudan a no cometerlos y evita que otros puedan tener en rollo y no vuelvan a poder caer en estos, ¿no? Entonces es también parte del aprendizaje. El aprendizaje por aquí no se va, tenemos que pensarlo dos veces para actuar de esta forma, esta es la forma en que yo me relaciono con esta persona, porque de repente esta persona tiene otras formas de conducirse y hay que relacionarse
de una forma más empática y habría que aprender cómo esa persona se comunica para yo poder tener éxito al momento de tratar de indicarle o poder tratar de sacar un proyecto conjunto, ¿no? Entonces, el aprendizaje también va a partir de los errores, ¿no? Las personas, pues, son los seres vivos, somos los que damos lugar a que se dé o no se dé los aprendizajes. Eh, no sé si les ha pasado, y de seguro que sí, porque en todas las organizaciones pasa, que muchas veces hemos encontrado usuarios que nos dicen, el aprendizaje es mío, no compartas mi información con otro, ¿no? A mí me tocaba, y no voy a decir la organización, pero me tocaba una vez una médico que me decía, y me pidió un artículo científico, y un artículo que ella y su equipo estaba trabajando. Entonces, al buscar la información, encontré la información que ella requería, la imprimí y justo venía un otro usuario y me dice, ay, qué interesante esta información, me sirve. Sí, compartido Jessica, mi, disculpa, se escucha mi entrecortado. artículo. A ¿Ahora ver. me escuchan? Sí, ¿estás usando Wi-Fi por casualidad? Sí, no ¿Podrías, tengo conexión directa. no, no tienes datos. Trataremos. Sí, ya, Créeme no que hay podremos. problema. Sí, ok, ok, sigue, dale. Entonces, decía yo que la usuaria afrontaba eso, yo le decía que el artículo puede ser el mismo, pero el conocimiento que se genera tras leer el artículo es diferente, porque las personas son diferentes, porque las personas tienen diferentes aprendizajes, tienen diferentes experiencias. Y tú cuando tratas de sacar conclusiones a partir de una lectura, tú involucras todo eso, tú involucras lo que has aprendido, involucras lo que conoces, las experiencias que has tenido, todo ello se involucra para poder sacar un juicio, un resumen de algo. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Entonces, las personas son las guías a dar todo este tema del aprendizaje en una organización. Se dan a través de diferentes contextos. Se aprende en la práctica, se aprende incluso en un café, cuando compartes con alguien algo que te sucedió y ese otro alguien valora eso y le genera a él un aprendizaje a su realidad, a lo que está viviendo. Y entonces son precisamente esas personas con todas sus competencias y todas sus habilidades las que generan estos aprendizajes, ¿no? Entonces, la importancia nuevamente del recurso humano, de la persona al momento de gestionar o de gestionar conocimiento y lograr aprendizajes en una organización. Esta es una pirámide que yo creo que todos lo han visto alguna vez en alguna oportunidad y justo cuando hablan de gestión de conocimiento también lo ven. Yo luego más adelante les voy a mostrar otra pirámide mucho más aterrizada de lo que es aprendizaje organizacional, pero igual no quería dejar de mostrarlo en el sentido de que como todos relacionamos a qué es la gestión del conocimiento, ok, está a partir de los datos, la información, el conocimiento y lo que llaman algunos sabiduría, ¿no? La sabiduría que para mí es más una toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones que ya va a involucrar, como bien lo dice, tus experiencias, tus valores y el juicio que tienes a partir de lo que ya has recuperado sintetizadamente, analizadamente, ¿no? Entonces, es importante nuevamente la persona. Estos juicios, estos valores, estas experiencias están en la persona y es individual para cada uno. Todos somos diferentes, por eso las formas en que aprendemos no son las mismas. Aprendemos de distintas formas, ¿no? Aquí podemos encontrar, wow, me estoy retratando, un poquito lo que eran los aprendizajes, cómo se están dando los aprendizajes, ¿no? Eh, un poco nos narra cómo va desde en una situación de una organización donde se produce a través de sus estructuras y objetivos la orientación hacia el aprendizaje, cuando esta organización también logra hacer cosas distintas porque
está en un constante querer innovar y por ende busca hacer cosas de una u otra forma que le dé luego beneficio y seguidamente las otras formas que también encontramos. Esta definición de lo que es un aprendizaje eh, organizacional, donde hay un experto, donde hay un aprendiz y donde cómo estos van, si se quiere, interactuando de manera tal que logren o que busquen un autorregular sus aprendizajes a través de emplear estrategias específicas a través de los conocimientos de saber cuándo y cómo voy a aplicar, ¿no? El saber qué conocimiento general me da o me favorece a través de cierta eficacia de las estrategias que estoy aplicando y también cómo activo esos conocimientos para poder hacer frente a algunas estrategias que necesita la organización. Es importante entender que el conocimiento experto, el aprendizaje de un experto frente al aprendiz es una interrelación. Y ahí hablamos de los mentoring, que en algún momento lo vamos a recordar. Pero sí es importante que esta relación sea mutua, ¿no? Esté constante. Si queremos asegurar que en nuestra organización los conocimientos se perduren, más allá de que yo, por ejemplo, pueda tener ya, estar en la edad de que me jubile y de repente hay algún conocimiento que yo creo que para la organización es saludable, es buena, y que ese conocimiento tiene que perdurar dentro de la organización, es una responsabilidad, creo que hasta moral mía, de tener que trasladar este conocimiento a una persona nueva que se integra al equipo, ¿no? Cómo transfiero ese conocimiento, cómo comparto mi conocimiento y cómo voy ayudando al aprendiz, si se quiere, al nuevo que ingresa a nuestra organización, a que se pueda empapar de todo esto que yo ya tuve, ¿no? Es algo como lo que alguna vez aprendimos a razón de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De cómo Japón empieza no de 0-0, empieza de las grandes potencias y su cero para reinventarse era el 10, el mejor en, no sé, en armamentos, o perdón, en algunos construcción de barcos, ¿no? De repente era Alemania. Ok, mi 10 mío, mi cero mío va a ser Alemania, el más. Y en este otro tema, el más va a ser mi cero mío. Voy a empezar aprendiendo de ellos, cómo lo hicieron, cómo lo hacen. Entonces, eso es más o menos un poco lo que quería hasta este momento compartir sobre lo que es el aprendizaje organizacional. Luego vemos este aprendizaje, va a suponer ciertos elementos, va a suponer algún proceso para que se den y se puedan de una u otra manera articular, ¿no? Entonces, el aprendizaje, aparte desde la intuición que puede ser a un nivel individual, ¿no? Donde reconozco ciertas, si se quiere, experiencias personales que me resultan al momento de desarrollar una labor que tengo a fin hacerla, hasta luego cómo estas las voy a transferir a otras personas y esas otras personas eh, van a interpretar desde sus también puntos de vista, desde sus propias experiencias. Seguidamente pasa a un nivel de integrarse ya como tal vez, una un proceso que ciertamente está generando valor a la organización y por ende es para emprender acciones que lleven un poco al cómo entendamos que la institucionalización es algo que ya aquellos procesos que pueden ser míos, de dos, de tres, de una oficina, se vuelven más de la organización, se empodera ya en la organización, deja de ser mío para ser de la organización, ¿no? Les cuento algo que yo hago, soy codirectora de la Semana de la Evidencia en Políticas Públicas que se hace todos los años. Y ahí, por ejemplo, empezamos en el 2014 con una experiencia individual. Alguien que vino de Inglaterra que quería ver si en el Perú había personas que hablábamos sobre las políticas públicas informadas o basadas un año, buscando, viendo quiénes, qué organizaciones, qué personas, compartiendo nuestras experiencias. Vimos a entrar de algunos procesos. Luego en el 2015 iniciábamos con una propuesta de Semana de la
evidencia la difusión ahora son casi 3 semanas, que se da a nivel latinoamericano. Y en algunos casos, esta semana de la evidencia se ha institucionalizado con una resolución. Así lo tiene, por ejemplo, el gobierno regional de Ucayali, que tiene una resolución, eh, el material y recurso necesario para poder desarrollar año a año esto, ¿no? Entonces, ¿cómo va desde algo personal a algo más? Pero sí es importante la continuidad en esto para poder entender con claridad qué es lo que aprender, ¿no? Es algo como las prácticas gubernamentales, las buenas prácticas que siempre se premian, pero ese premio a veces queda para la oficina. Pero ese aprendizaje no debe ser solo de una oficina, debe ser socializado primero al interior de la institución. Y a veces no pasa, yo a veces me cuestiono eso, ¿no? Hacemos algo, una buena práctica, pero dentro de la organización a veces ni la conocen. Manera llamada a entender y a saber cuál es la propuesta de buena práctica que se va a presentar luego, ¿no? Que es el aprendizaje precisamente, ¿no? Aquello que han hecho bien y que merece la pena pues seguir compartiéndolo y por qué no institucionalizar. Los modelos van desde desaprender y corregir de nuestros errores, pasar por una organización que aprende, tener una especie de una organización que sea como un laboratorio de aprendizaje. Y ahí aprovecho para agradecer siempre conocerlo. Ustedes eh, son el ente técnico nuestro que siempre desde la teoría que podemos darlo nosotros en la universidad a la práctica de lo que resulta y no resulta, porque la teoría puede ser muy bien construida y elaborada, pero no siempre se ajusta a la realidad, más en una realidad cambiante, que siempre está con nuevos conocimientos, con nuevos retos, con nuevos desafíos. Y son precisamente ustedes quienes en ese tratar de atender esos retos y desafíos logran nuevos aprendizajes eh, y nuevos temas que necesitamos también de nuestros alumnos aprendan, ¿no? Y yo creo que hay muchas organizaciones, incluso Colombia tiene muchas organizaciones que actúan como laboratorios de aprendizaje para las nuevas generaciones, ¿no? Y finalmente, pues los modelos que van a partir del ciclo, o sea, mencionan el ciclo que va desde generar el conocimiento, desde poder sistematizarlo, usarlo, difundirlo, y reusarlo nuevamente, ¿no? Haciendo también un poco de transferencia del conocimiento. Entonces, estos modelos de aprendizaje nos hacen ver, nuevamente va el tema me gusta mucho el tema de reconocer los valores. Eh, el saber conocer yo creo que es fácil, uno puede aprender teóricamente las cosas. El saber hacer ya coge un poco de complejidad, ¿no? Y uno va en la práctica mejorando su saber hacer. El saber ser, que ya tiene que ser con la persona, con los valores, es muy importante, ¿no? Y más ahora en nuestro día como nos viene afrontando todo ese tema de país, ¿no? El saber ser, el saber convivir son dos puntos muy importantes que en sociedades de conocimiento, que en organizaciones inteligentes tienen que darse. Y no sé si se han dado cuenta, hay organizaciones exitosas que emplean mucho recurso económico para precisamente reforzar en estos espacios de compartir, ¿no? Llámese pues una celebración de una actividad, no son tiempos ni dinero desperdiciados, son recursos emprendidos y también apostados por nuestro recurso humano, ¿no? El crear esos espacios para que me siente con alguien y converse de mis experiencias, converse también de mi vida familiar, porque no estoy ajena, soy un ente ontológico
completo, y no pasa, mi problema se queda en la oficina, en la casa, no pasa, o sea, son muy pocas veces las que pasa eso, ¿no? Y también nos afecta. Entonces, ¿cómo es que aprendemos también a ser empáticos con la otra persona, ¿no? A partir de lo que me sucede a mí, a partir de lo que le sucede al otro, y pues apoyar y trabajar en equipo. ¿Es difícil trabajar en equipo? Es difícil porque tenemos diferentes aprendizajes, venimos de diferentes familias, tenemos diferentes formas de procesar, pero yo creo que aprendemos también diferentes, pero es importante reconocer que cada uno, la forma en que aprende es importante para la organización, es saludable para la organización. La persona que puede decirnos nuestros defectos es importante para la organización. Lo que a veces causa un poco de, si se quiere, resistencia es el tema de cómo se llama esa, ¿no? Si yo quiero que me digan mis defectos, pero no me gusta que me los digan de una forma, tienes que buscar la forma para llegar a mí y decirme, mira, estas cosas también son importantes poder conversarlas dentro de un documento, depende después que te promuevan o no en un puesto. A veces traspasa el tema laboral y ahí vienen las consecuencias no favorables para la involucrada, sino para la organización, porque se siente, se percibe y se afecta a todos, ¿no? Entonces hay que pensarlo siempre en esa manera más saludable de ver las cosas y de afrontarlas. Entonces, el conocimiento está en la persona, en la capacidad humana de tomar pues estas decisiones, estas acciones ante diversas circunstancias. Influye en que el valor, el, la información, el valor y la experiencia, todo íntegramente articulado, ¿no? Traté de recuperar algunos modelos, en este caso el de David Kolb, sobre lo que son los aprendizajes basados en la experiencia, que me parecía interesante porque no todos somos iguales. Sin embargo, sí aportan de una u otra forma a la organización, solo hay que saber presentarlas, compartirlas y también, ¿por qué no defenderlas? No imponerlas, sí defenderlas, ¿no? Entonces, en este interactuar, en esto que sostiene el COD, habla mucho de los estilos de aprendizaje. Resalta y valora el tema de la experiencia, ¿no? Y habla pues de experiencias que va desde el tema, desde una observación reflexiva, desde una conceptualización abstracta, hasta una experiencia, ¿no? Activa, más activa. Entonces vamos a ver diferentes estilos de aprendizajes que van desde los activos divergentes, los reflexivos, los asimiladores, teóricos, convergentes, en fin, una sinfín de formas en que aprendemos, ¿no? Algunos somos más teóricos, otros son más reflexivos, otros son más de la acción y se comprometen a tal punto con los divergentes de lograrlo, pero también son los que cuando algo ya no da, se de una forma contribuyen y es importante en una organización buscar siempre de una u otra forma, quizás sistematizar o inventariar cómo es que aprende cada uno, ¿no? Eh, en nuestros estudiantes de bibliotecología también encontramos diferentes. A veces nos preguntan, profesora, ¿por qué lecturas? A mí me gustan solo las lecturas. Al otro dice, no, a mí me gustan los role plays. No, a mí me gusta los foros. Y hay diferentes formas en que ellos aprenden. No, a mí me gustan los debates porque sostengo mis ideas y todo ello. Pero hay que darle la oportunidad para que todos tengan un momento en el cual desde sus propios estilos de aprendizaje puedan tener esa experiencia de aprender en eso que ellos dominan, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso también es importante el momento de diseñar nuestras propuestas de capacitación, de fortalecimiento de... Hablamos un poco entre lo asimilador, lo convergente, lo acomodador, y va hablando de ciertos procesos y de ciertas características que se dan, ¿no? Quienes toman más rápido decisiones, quienes piensan y tal vez se toman más tiempo, y a veces los jefes están, ¿no? Quiero el informe para mañana, pero justo
a la persona que le dieron es una de esas personas más reflexivas, que más leen, que más le gusta estar informado para poder presentarte una propuesta buena, ¿no? Entonces se toma más tiempo. No, a veces, y los jefes están los que se desesperan, ¿no? Es que no me responde, no me quiere responder, pero no es eso, es que se toman sus tiempos para poder atender una u otra demanda de acuerdo a las formas en que ellos aprenden y también responden a esto, ¿no? Porque son diferentes las experiencias y en eso hay que aprender, ¿no? Entonces, aprendemos de nuestras experiencias, aprendemos de las mejoras que se van incrementando conforme vamos experimentando, ¿no? Vamos acumulando conocimientos a través de rutinas. Esta de rutinas organizacionales es también importante, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito rápidamente. En cuanto al costo, ustedes saben que conforme vayamos aprendiendo, los costos también pueden ir reduciendo, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que prepares o te emprendas en una empresa de pizzas, quizás puedas gastar un poco más de lo que te tenías presupuestado, pero con el transcurso del tiempo y en la práctica de seguir produciendo pizzas, vas a poder encontrar quizás mejores proveedores, proveedores que te venden de buena calidad y en un bajo precio. Vas a encontrar que si compras, no sé, pues un saco de harina, te viene mejor comprar un poco más, que eso reduce un poco los costos, en fin, te van generando diferentes aprendizajes que luego te van a repercutir de una u otra manera en valor para la organización, ¿no? Y esto de las rutinas, ¿hasta qué punto es importante y hasta qué punto, digamos, ya se vuelve tal vez obsoleto, ¿no? Las rutinas organizacionales reconocidas así van en torno a cómo son los comportamientos dentro de una organización, ¿no? Cómo se dan estas rutinas que pueden ser tácitas en la persona hasta explícitas cuando las comparte con otros, ¿no? Cómo va de una persona hacia la otra y cómo estas rutinas pueden luego generar otras que de una u otra forma favorezcan o ayuden a la generación de nuevos conocimientos y se mejoren los procesos, ¿no? Que es lo que finalmente buscamos, mejorar procesos, mejorar continuamente lo que la organización busca, en fin. Entonces, estas rutinas nos van a ayudar a qué? A definir comportamientos dentro de la organización, cuáles son esos comportamientos constantes que hay, ¿no? O sea, qué es aquello que constantemente la Biblioteca Nacional se da, ¿no? Debe haber algo propio de ustedes que constantemente se viene dando y se viene atendiendo. Por ejemplo, ante un cambio, ¿cómo se da esos cambios? Ustedes hacen una consulta interna, se reúnen en grupos y luego comparten en plenarias mucho más grandes. En San Marcos, ¿cómo se da, por ejemplo, el cambio de un diseño curricular, ¿no? Hay jornadas curriculares, ¿cómo se va? Para llegar a una jornada curricular, ¿qué proceso pasamos? ¿No? Pasamos muchos procesos y luego ya llegamos al momento en que hay que convocar una jornada curricular. Para eso también hay que tener toda una propuesta de presentación para poder tener los resultados que uno espera tras una jornada curricular, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocer estos procesos, estos comportamientos al interior de una organización, donde también lo almaceno. Todo este bagaje, a veces hacemos la información o el trasladar el conocimiento de manera oral, ¿no? De generación en generación. Pero también es importante revalorar esto y saber cómo estamos organizando, ¿no? Es parte de la historia. Estos cambios que se producen en la organización son parte de una identidad que se va formando en ustedes, ¿no? Es parte histórica, ¿no? Y cuando a veces leo por ahí y me dicen se fue tal persona o ya se jubila una, yo me pregunto cuánto conocimiento, cuántas experiencias lleva con ella, ¿no? Y cuánto de todo lo que ella ha hecho, toda su vida de entrega en la biblioteca, cuánto está dejando con los que siguen atrás, ¿no? Cuánto se ha sistematizado y es producto del reconocimiento de su esfuerzo, de sus años, ¿no? Y en eso la organización tiene que ser resiliente, resiliente a los cambios de personal y por ende tiene que aprender también a asegurar que esos conocimientos de valor se queden en la organización a través de procesos un poco más sistematizados que ayuden a identificar cuáles son esos conocimientos que la institución requiere, ¿no? Aquí vemos cómo se generan las rutinas organizacionales, hay diferentes espacios que vamos asimilando y vamos generando estas rutinas y vemos un conocimiento entonces que fluye desde los individuos, desde los grupos, hasta las redes formales e informales que se puedan ir dando.
y yo siento que ya me pasé un poco, pero solamente quiero, un poco voy a pasar rápidamente a algo, si me permites, eh, para ver que en los procesos de gestión de conocimiento ya hemos dejado de pensar en procesos solamente y hemos pasado a ver un conocimiento como un proceso a ver un conocimiento como un grupo de personas, una red, una comunidad de práctica, un grupo de personas que tienen una comunidad con un tema especial y que dan origen a estas comunidades que aprenden, ¿no? ¿Qué es las comunidades que aprenden? Es eso, son grupos de personas que tienen un tema en común donde van a ir compartiendo sus conocimientos, sus saberes, para poder lograr aprendizajes y conocimientos que favorezcan de una u otra forma a esa comunidad, ¿no? Eh, ¿Qué necesitamos ver? Necesitamos primero preguntarnos qué conocimientos tiene nuestra organización. A futuro, ¿cuál es el conocimiento que necesita nuestra organización? ¿No? Y cómo se puede adquirir este conocimiento. Desde una vista logística podemos decir cuán eficiente es la organización aplicando sus conocimientos. ¿Está disponible el conocimiento en el momento y en el lugar que se necesita? ¿Cuáles son esos cuellos de botella de conocimiento y cómo se hacen, por qué se hacen cuellos de botella? ¿Por qué no procede? Algo está pasando que tenemos que revisar. Y debemos buscar siempre una habilidad para que esta organización aprenda de sus propias experiencias. No podemos permitirnos caer siempre en el mismo error. Tenemos que asegurar que esa superación de este tema problemático tal vez que nos enfrentemos no vuelva a suceder, ¿no? Y esa lección debemos recuperarla de una u otra forma en la organización. Acá hay algunas acciones para poder desarrollar una cultura de aprendizaje organizacional. Eh, Voy a compartir con los compañeros de la Biblioteca Nacional este PPT, a ver si en algún momento les puede ayudar. Yo sé que ustedes puedan tener mayores conocimientos que yo, pero digamos que transfiero lo que yo he tratado de compendiar en esta hora que tenemos para poder compartirlos con ustedes, ¿no? Y esto es lo que quería un poco terminar, esta pirámide que va desde los conocimientos de base hasta un conocimiento ya mucho más protagónico, si quieren, ¿no? Donde se busca ya una cultura de aprendizaje organizativo, ¿no? Una cultura en la que se vaya impulsando estos procesos de aprendizaje de manera continua, donde se interprete el entorno y su relación con él, que es cómo se relaciona este aprendizaje con su entorno. Una cultura donde veamos que se desafía continuamente, ¿no? Esto que vamos viviendo, esto que vamos aprendiendo, ¿no? Los métodos, las formas de hacer las cosas, ¿no? Que busque pues una mejora continua, una innovación, ¿por qué no? O sea, no estamos ajenos a eso. Y en la parte superior ustedes van a ver dos términos, y con eso termino. Un poco el término, el reskilling, que es las habilidades laborales que tenemos, sabemos que se van siendo obsoletas, y entonces es saber cómo aquello que va a prepararnos, cómo saber aquello que nos va a preparar para el trabajo de futuro, ¿no? Ir preparándonos y adelantándonos, si se quiere, a la situación. En otras palabras, es el aprendizaje continuo, constante de las nuevas habilidades que vamos a necesitar para poder enfrentar este mundo laboral de futuro, ¿no? Eso. Y el upskilling es, eh, es una forma de un reciclaje profesional de trabajadores, donde se busca pues una capacitación adicional. Sabemos que las competencias van cambiando día a día y necesitamos nuevos retos, pero entonces está también el hecho de que la organización tiene que darle esa otra competencia o capacitación adicional para que vaya aprendiendo a atender lo nuevo que lo nuevo que va a afrontar la organización, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes hoy. Sé que me he excedido un poco y les pido disculpas por ello. Y bueno, podré responder algunas preguntas antes de finalizar. Muchas gracias, Jessica. Tenemos un comentario de Juan José Romero. Él dice, en el proceso del desarrollo del aprendizaje en un trabajo surge el inconveniente de quién y cómo compilar, hacer escrito esos aprendizajes, sistematizarlos para que otros puedan aplicar de manera metodológica.
Imagino Sí, acá la pregunta es más o menos cómo llevar a cabo este, este proceso a una fuente escrita, ¿no? Hacerlo como un ujú. documento. Ujú. Miren, nosotros, no sé si algunos de ustedes deben haber tenido la experiencia de algo que llamamos sistematización de experiencias, que no es igual que revisiones sistemáticas. A veces los confundimos, pero no es lo mismo. La sistematización de experiencias es todo un método en el cual te permite de identificar, si se creen puntos claves, dimensiones claves sobre las cuales tú vas a buscar la información o a buscar el conocimiento que se genera a partir de eso. Por ejemplo, y ahí, si desean, yo tengo algunas publicaciones que están en el academia.edu, donde hay algunas experiencias de sistematización de experiencias. Les cuento algo práctico, ¿no? Yo trabajaba para el programa Par Salud, programa de apoyo a la reforma del sector salud. En este programa, llegado su tiempo de cerrar, porque tiene un periodo de tiempo, tuvimos que sistematizar algunos procesos que habíamos hecho, algunas intervenciones en este caso, ¿no? Una de las intervenciones han sido como 11, logramos sacar 5 publicaciones, pero digamos que eh, estaba en torno, por ejemplo, a la consulta ciudadana, ¿no? Que era una metodología a través de la cual nosotros emprendemos nuestros proyectos de intervención para el tema de salud materno-neonatal o la construcción de hospitales o centros de salud, según sea la necesidad, en las 9 regiones más pobres del país. Entonces, el proceso era siempre de, antes de nosotros poder hacer la intervención, siempre se hacía una consulta previa con la comunidad. Se le presentaba el proyecto, se recogía sus comentarios, sus apreciaciones, también la resistencia que ellos tenían, y se entraba en un proceso de conversación, de negociación, de manera tal que ellos también podamos acceder a sus necesidades. Recordemos que lo que el Estado produce es para la población, y como población necesitamos oír y saber qué es lo que ellos realmente necesitan y cómo es que ellos ven aquello que nosotros creemos que está bien para ellos, ¿no? Entonces, hay toda una metodología, Juan, me parece que eras, yo te puedo compartir eso para que luego puedas también tener algunos elementos. Luego hay otras estrategias también de manera de gestión ya que se aplican, en las cuales se mapea al conocimiento, se mapea al recurso humano, incluso estos mapeos permiten que, por ejemplo, pasa, ¿no? Que tenemos a un recurso humano que entró con un perfil a un área y en el tiempo ese perfil ha crecido, ha evolucionado, se ha madurado, y de repente ya el perfil en el que está no es el que podamos tener todos los talentos que él nos pueda dar. Entonces tenemos que buscar el espacio donde este recurso humano eh, va a producir mejores productos y servicios, ¿no? O va a entregar todo ese conocimiento que va teniendo y poder aprovecharlo de mejor forma, ¿no? Incluso ello también favorece a la misma persona, al mismo recurso humano, ¿no? En el sentido de que se siente pues que esto que ha invertido en su propio aprendizaje, en su propia experiencia, también lo hace un poco crecer en otros retos, ¿no? Entonces, es importante que siempre se haya revisado. Ahora, más allá de eso está el hecho de que es importante que haya un área que identifique a estos, ¿no? Que haga un poco la práctica de gestión del conocimiento y ahí pues comentarles que había antes una red, creo que aún existe, no sé, de gestión del conocimiento en el sector público, que lo tenía a servir, me parece, ¿no? Con Alejandro Ponce, y que me parecía una buena comunidad en la cual se podría compartir lo que habíamos avanzado en gestión del conocimiento. Y ahí veíamos que no, a veces no existía un área de gestión del conocimiento como tal. A veces existía un área de recursos humanos, un área de investigación u otra área que no necesariamente tenía el nombre, pero sí tenía las funciones, ¿no? Igual, y ahí hemos podido observar cómo va la experiencia en cada una de esas organizaciones, ¿no? Hasta la fecha no nos han vuelto a invitar a las reuniones, entiendo que por este tema de COVID, pero digamos que era una buena estrategia para poder seguir conociendo y compartiendo el cómo.
Recuerden que el saber cómo es lo más difícil. El cómo en una tesis es la metodología, el método, ¿no? Y el cómo, a ver, te dicen, quiero que me hagas un plan de difusión. A veces el tema es, ¿y cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo hacer? El cómo es muy importante y es el conocimiento, el know-how, como le llaman, ¿no? Conocimiento sobre el cual vamos a partir lo demás, ¿no? Entonces, eso quería compartir con ustedes. Existen estrategias y herramientas que pueden ayudar, sí. Una de ellas es la sistematización de experiencias, que luego se las puedo compartir, ¿no?